Los investigadores en este país trabajan en sus laboratorios de química, de biología, de medicina, para seguir buscando una cura contra esta enfermedad que es un grave problema de salud pública en el mundo, denominado cáncer. En este programa vamos a hablar precisamente de nanopartículas magnéticas aplicadas a un proceso terapéutico contra el cáncer. Soy Sergio Fernández Delgadillo, bienvenidos a Mundo Sustentable. Hola, bienvenidos a su programa Mundo Sustentable. Y mire, los investigadores hoy en día trabajan en una serie de proyectos muy interesantes, sobre todo aquellos que combinan situaciones como las nanopartículas, que es una parte científica que se ha estado desarrollando en los últimos tiempos, y sobre todo cuando se trata de aplicarlas en procesos de tratamiento contra el cáncer, que es una enfermedad que es todavía de las que tienen los mayores índices de mortalidad en el mundo. Y en este programa vamos a hablar precisamente de nanopartículas magnéticas en aplicaciones biomédicas. Y para ello hemos invitado este día al doctor Tomás Constantino Hernández García, quien es investigador de la Facultad de Ciencias Químicas de nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León. Tomás, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido a Mundo Sustentable. Muchas gracias. Pues este tema, es un tema muy novedoso. Creo que la gente se va a interesar mucho en escuchar tu conversación. Pero vamos a empezar primero para plantear cómo sería un tratamiento terapéutico. Vamos a platicar un poco cómo funciona la hipertermia. Bueno, la hipertermia es un concepto, se aplica o es la situación en donde se genera calor más de lo normal en un organismo y pues causa ciertos trastornos en el mismo. Por lo tanto, pues propiamente el concepto de hipertermia es pues pensar que es temperatura por arriba de lo que normalmente el organismo, en este caso el cuerpo humano, pues puede percibir. Regularmente se piensa que esto es un proceso como una respuesta a una situación anormal en ese organismo, ¿no? Pues sí, puede pensarse así, igualmente puede inducirse también igual, por ejemplo, la situación de tener fiebre, aunque bueno, en este caso pudiera pensarse que sería tener temperatura por arriba de lo normal, aunque en este caso la fiebre no es propiamente una situación de hipertermia, sino es efectivamente inducir una temperatura por arriba, un poco más de lo que normalmente nuestro organismo es la que siempre percibe, la que siempre tiene. Ok, bueno, vamos entendiéndonos para nuestra gente. Entonces, ¿es diferente a la que resulta de un proceso, pudiera ser una infección o cualquier situación anormal en un organismo? Es algo que dentro de la terapia que se propone se induce. Es así. Bien, y si le ponemos el término de hipertermia magnética, ¿qué significa esto? Bueno, como estaba comentando, la hipertermia es inducir un poco más de temperatura en el cuerpo humano. Entonces, en este caso. Entonces, para generar tanto temperatura, bueno, transformado a calor en el cuerpo humano, pues puede haber diferentes maneras, diferentes métodos, ya sea, por ejemplo, calentar directamente, sumergir al cuerpo humano en un baño de agua caliente, diferentes maneras, diferentes medios. En este caso, se induce calor de manera localizada a través de nanopartículas, que estas tienen pues determinadas características. Nanopartículas en particular magnéticas, porque pues es comprobado, se ha hecho estudios que las nanopartículas magnéticas al momento de ser calentadas
al momento de interactuar con un campo externo, magnético externo, estas, al retirar el campo magnético, estas empiezan a calentarse, se calientan. Y entonces es por eso que pues, adquiere la situación de tener un fenómeno de hipertermia magnética, es decir, calentamiento de nanopartículas magnéticas. Hablamos de nanopartículas. ¿Qué entendemos por una nanopartícula? Pues de acuerdo a la literatura, la nanopartícula se considera nanopartícula aquella que tiene, pues como estamos hablando del orden de dimensiones, de nanos, entonces y de partículas, pues se considera aquellas que se encuentran entre, obvio, 0 y 100 nanómetros. Para tener una idea de qué tamaño sería pues 100 nanómetros, el cabello humano oscila promedio de tener dimensiones de diámetro del cabello humano de 50,000 nanómetros. Entonces así ya de esa manera nos estamos imaginando pues de qué tamaño son las nanopartículas. Si el diámetro del cabello son de 50,000 nanómetros y las nanopartículas que son utilizadas o pueden ser viables en este tipo de estudios o de investigación, tienen que ser el orden de 0 hasta 100 nanómetros. Uh-huh. En un proceso terapéutico, esto significaría que hay partículas como las que nos está describiendo que se incorporan al cuerpo humano a través de alguna vía, ¿o cómo sucede esto? Así es. Se incorporan a través, pues puede ser, puede ser a través de vía intravenosa, directamente aplicada de manera localizada en el cuerpo humano, en aquella región de interés. Estamos hablando de que pues estas, pues a simple vista, estas nanopartículas pues no se pueden observar. Entonces, estas pueden ser aplicadas de manera localizada. Ok, entonces puede ser a nivel de torrente sanguíneo y se distribuyen en todo el cuerpo, o dirigirse o inyectarse directamente a una estructura específica, un órgano. Así es. De hecho, las nanopartículas, en este caso, porque estamos hablando efectivamente de estos tamaños de partículas, pueden incluso, porque como tal, las nanopartículas para situaciones de aplicaciones biomédicas, pues no nada más pueden utilizarse para la situación de la hipertermia magnética, sino también igual para la liberación de fármacos, en donde igualmente pueden tener encapsulado un determinado fármaco e ir de manera muy localizada, llegar hasta la parte de interés. Pueden también igual, a través de un campo magnético, llevarse a donde sea de difícil acceso, o a través igualmente del torrente sanguíneo, pues igualmente distribuirse en el lugar de interés. Entonces pueden conducirse dependiendo del problema de una manera apropiada para resolver la cuestión en interés. Muy bien. Se da el momento de hacer el primer corte, pero volvemos a seguir platicando contigo de este tema tan interesante. Claro. No se vaya, estamos platicando con el doctor Tomás Hernández García de nanopartículas magnéticas en aplicaciones biomédicas. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso con usted, El Mundo Sustentable, y seguimos platicando de nanopartículas magnéticas en aplicaciones biomédicas. Tomás, nos quedamos en el segmento anterior hablando, a ver, vamos entendiéndonos. Hay algo que es una nanopartícula que tiene características magnéticas que pongo adentro del cuerpo humano
y después como que con un imán lo concentro en un sitio específico, o cómo funciona eso, cuando refieres que se puede estar concentrando el efecto en un sitio específico, ¿cómo se hace eso? ¿A través del magnetismo o cómo se logra? Así es. Bueno, como lo mencionaba, puede haber diferentes, vamos a decir, sí, versiones, o puede decirse de diferentes maneras de cómo hacer que estas nanopartículas magnéticas ayuden a nuestro propósito. Una de ellas es precisamente dirigirlas, conducirlas con un campo magnético externo, porque al final de cuentas pues son nanopartículas magnéticas, y conducirlas hacia la región, la parte de interés, el problema. Otra, que es el caso de la hipertermia magnética, porque esta es que atacan a una región de células cancerígenas, es inyectar directamente en la zona de interés a través de una vía intravenosa, tal vez, inyectarlas. Y estas nanopartículas, en este caso, se les puede proveer de una parte que reconozca a esas células cancerígenas. Se les recubre de un biopolímero, porque pues efectivamente las nanopartículas magnéticas, por su constitución, pues no van a ser muy buenas para el organismo, así tal cual. Entonces se les recubre de un biopolímero que en este caso pues tiene grupos funcionales que reconoce a determinadas células cancerígenas, se anclan, y entonces es cuando se le aplica el campo magnético externo, se le retira, entonces estas nanopartículas interactúan. O sea, entonces entra su proceso de relajación, su proceso de liberación de calor, y es cuando actúan en esas células cancerígenas. Esas son, incluso hay otra manera de que igualmente estas nanopartículas magnéticas pueden interactuar con el cuerpo humano, cual puede ser que estas también, porque también pueden servir como medio de contraste, pueden actuar como medio de contraste y entonces generar imágenes de resonancia magnética también, porque generan campos magnéticos. Pues ya me estás hablando de una de las grandes aplicaciones, o sea, entonces esta tecnología se puede usar en procesos experimentales contra el cáncer, o sea, así muy dirigido a un sitio específico en donde se encuentre el tumor en cualquier parte del organismo, lo concentras y lo haces actuar del modo que me estás diciendo con hipertermia, y entonces viene algo como un proceso de destrucción con calor de las células cancerígenas, o qué sería este asunto, algo similar a la radioterapia. Así es, son tratamientos complementarios. De hecho, la literatura indica que pues, la hipertermia magnética ayuda, hace más susceptible a estas células cancerígenas. Y normalmente este tipo de tratamiento, hasta cierto, pues es experimental, obvio, lleva a las células, lleva a las nanopartículas en tumores que son de difícil acceso, que son de difícil tratamiento. Entonces llegan a esa parte, a esa región problema, y entonces se les aplica el campo magnético, actúan de manera muy localizada, entrando en una situación de temperatura. Se sabe en la literatura que para destruir las células cancerígenas, pues se encuentra en una temperatura alrededor de 45 grados Celsius. Entonces, pues lo que se busca es que sea exactamente esa temperatura sin dañar pues parte del tejido que se encuentre sano. Alrededor, tejidos adyacentes. Mencionabas en la plática, mencionabas así de pasadita que pueden ser no muy buenas para el organismo humano. Hablando de las nanopartículas, ¿qué
¿Qué problemas de toxicidad o cómo resulta esto? ¿Como un impacto negativo? Como en cualquier otro procedimiento farmacoterapéutico, pues siempre hay las cuestiones positivas, pero también los efectos de reacciones secundarias, ¿no? ¿Qué podrías hablar al respecto? Bueno, pues hasta ahorita lo que yo tengo conocimiento, efectivamente, mi línea de investigación, mi rumbo de investigación, pues en este momento pues nos estamos enfocando a mejorar las condiciones, óptimas, ¿verdad? Pero siempre efectivamente uno tiene que pensar en la parte de contra, porque efectivamente el inyectar, introducir cuerpos extraños, ¿verdad? En un organismo, pues siempre va a traer consecuencias. Y pues se está haciendo investigación precisamente dentro de toda esa línea, dentro de la línea de investigación de producir nanopartículas magnéticas para aplicaciones biomédicas, pues también se está haciendo la investigación para ver que estas mismas no causen un daño. Es decir, cómo sería la mejor manera de que después de ser utilizadas, pues puedan ser desechadas. Ya hay medicamentos, ya hay tratamientos, pero están de manera un tanto de manera reservada. Entonces eso es lo que se puede estar haciendo. Digo, actualmente yo me he dedicado, nuestro grupo de investigación se ha dedicado a encontrar las condiciones óptimas, pero sí, definitivamente también tienen que considerarse pues los hechos, la parte colateral o la situación pues adversa de que este tipo de tratamiento pudiera traer. Me mencionaste hace un momento el cáncer de páncreas como uno de los sitios a donde se pudiera utilizar esta tecnología. ¿En qué otros órganos del cuerpo se prevé que pudiera haber una aplicación? Bueno, pues tal vez sí, el cáncer de páncreas, porque afortunadamente en nuestro país no es uno de los principales tipos de cáncer que se desarrolla. En otros países sí lo es. Y lo que he sabido en la literatura, que este tipo de cáncer es muy agresivo una vez que se detecta. Entonces, además de que es de difícil acceso. Entonces es por eso que en estos países pues ha tenido pues más auge este tipo de investigación. En nuestro país pues el cáncer de mama en las mujeres es uno de los principales. En las mujeres, en los hombres son los cánceres de próstata, cáncer de colon, el cáncer de recto y de ano, uno de los principales para los hombres en México. Mi pensamiento va de que pues igual si pudiera tratarse ese tipo de cáncer, la situación va en encontrar las condiciones óptimas como una situación alternativa, porque si igual hay tratamientos que pueden ayudar, o sea, ya los hay para resolver este tipo de cáncer, bueno, pues igualmente considerar este tipo de alternativa para pues mejorar. Igualmente puede llegar a pensarse que sea pues una ayuda para resolver este tipo de cáncer. Y a lo mejor un poco más dirigido, ¿no? A un sitio específico. Tomás, se nos acaba el tiempo otra vez del segundo segmento, pero en el siguiente yo quisiera que ya me empieces a platicar un poquito de lo que haces tú en tu laboratorio con las nanopartículas y todo eso, pero en el tercer segmento lo vemos. Claro que sí. No se vaya, estamos platicando con el doctor Tomás Hernández García de nanopartículas magnéticas en aplicaciones biomédicas. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso con usted en Mundo Sustentable. Tomás, bueno, todo esto que nos has platicado sirve como preámbulo para que ahora nos platiques de lo que haces en tu laboratorio. Aunque específicamente tú no eres del área médica, eres un químico trabajando
en el laboratorio, pues platícanos hacia dónde está dirigida tu investigación y cuáles son las expectativas de aplicación. Muy bien. Bueno, pues principalmente, y pues como aquí creo que lo he hecho ver, pues mi pasión es el magnetismo, definitivamente. Mi grupo, los muchachos que colaboran conmigo durante todos estos años, pues han compartido conmigo situaciones de magnetismo. Y como ha venido la evolución de la investigación, de la ciencia, pues ahora a situaciones de nanopartículas. Sabemos muy bien que pues el cuerpo, que dependiendo del tamaño de los materiales, pues cambian sus propiedades. Si hablamos de pues milímetros o micras o nanómetros, estos cambian enormemente sus propiedades. Y no se diga del magnetismo. No es lo mismo hablar de un material que tenga unos cuantos milímetros a cuanto tenga unos cuantos nanómetros. Y más porque el magnetismo pues está relacionado con el spin del electrón. Entonces cuando estamos hablando de nanopartículas, pues estamos hablando de tener pues unas cuantas partículas, unos cuantos spines. Entonces pues definitivamente la situación del magnetismo cambia muy drásticamente. Con nosotros, en nuestra investigación, pues en este apartado de nanopartículas magnéticas para aplicaciones biomédicas, pues se han desarrollado ya varias tesis de maestría, de artículos, igualmente congresos difundiendo toda esta serie de investigaciones. Nuestro interés, efectivamente, como no soy, pues tuve que documentarme un tanto para saber, entender y pues poner mi granito de arena, la parte que pues pudiera yo desarrollar. Todo este tema de investigación es una investigación multidisciplinaria. Hay que colaborar con otros especialistas dentro de otra área. Entonces nosotros nos dedicamos a sintetizar materiales compuestos que sean principalmente pues magnéticos, que tengan propiedades magnéticas. Y como lo mencionaba hace un rato, hace unos minutos, las situaciones de obtener materiales que tengan nanopartículas que tengan temperaturas que sean aplicables con la propiedad de que puedan destruir cáncer con esta situación de temperatura de 45 grados Celsius. Entonces ahí entra pues nuestros conocimientos de que se pueda, por diferentes métodos de síntesis, la forma de la nanopartícula, porque esta también influye mucho en la propiedad, el grupo funcional, el biopolímero, el cual se pueda recubrir, porque igual la nanopartícula magnética es diferente, su propiedad magnética, a cuando esta ya está recubierta. La forma de la forma y la cantidad, es decir, que todas sean del mismo tamaño, que es una dificultad muy grande llegar a tener. Entonces todos estos factores pues los hemos tratado dentro de lo que es pues durante estos varios años ya de investigación con nuestros muchachos. Si yo fuera un médico y me interesara en tu trabajo, te haría una pregunta a ver cuál es tu respuesta, porque me hablas de una serie de condiciones que parecen ser muy difíciles de trabajar en el laboratorio. Pero si yo me interesara en tu producto, ¿tú dirías que tienes un proceso estandarizado ya en el laboratorio para entregarme siempre lo mismo de una manera constante? ¿O sigues trabajando en ese aspecto? Sigo trabajando en ese aspecto, sí, porque él mencionaba, para llegar a obtener la nanopartícula depende de varios factores. Entonces, incluso, pues, yo como químico sé que pues, es parecido a ser un cocinero, aunque ya definitivamente tenga la receta,
puede ser que en una ocasión sepa muy bien y a la siguiente, pues aunque la tenga, nomás no sabe igual. No sabe igual. Entonces, sí hay factores. A mí mis maestros me decían, es que la luna y el sol también influyen en los procesos de síntesis. Sí. Entonces, tratamos de estandarizar, pero a ciencia cierta que yo pueda decir, sí, siempre voy a obtener lo mismo, no lo aseguraría, aunque eso es lo que tratamos, de que se llegue a tener siempre lo mismo. O sea, eso sería la parte futura de tu investigación entonces. Sí, llegar a obtener la temperatura ideal con la distribución de nanopartículas ideal y eso sería, creo que principalmente. Pues qué situación tan interesante. Tomás, se nos está agotando el tiempo del programa. Yo quisiera que le hagas un llamado a los jóvenes universitarios, pero especialmente a los que son de tu foco de interés, que pudieras tú jalar a tu tema de investigación y fueran contigo como investigador a trabajar en este campo. Por favor, hazles un llamado a estos jóvenes. Pues muchachos interesados en despertar a la ciencia, en investigar. Yo siempre he invitado a los muchachos que se acerquen para despertar ese interés, que sean un tanto, inquietos por saber un poco más, que se acerquen con nosotros para realizar un poco de investigación. Lo que pueda hacerse en el laboratorio pues es bienvenido, se aprende mucho, están las puertas abiertas, estamos ubicados en el edificio de CELAES, en la Facultad de Ciencias Químicas, en el Laboratorio de Materiales 1. Pues muchas gracias, Tomás, ha sido rica la información. Espero verte de nuevo en Mundo Sustentable para que nos sigas platicando de este trabajo tan interesante que estás haciendo. Muchas gracias y claro que sí, por supuesto que sí. Cuando gustes invitarme, por aquí estaremos. Muchísimas gracias. Mire usted todo lo que nos ha dicho el doctor Tomás Hernández en esta tarde. La verdad es que los investigadores en México están haciendo grandes cosas. El cáncer es todavía un enemigo al que tenemos que vencer. Así que qué bueno que tenemos gente trabajando en buscar terapias nuevas, métodos alternativos para salir adelante de esta enfermedad que agobia tanto al mundo. Recuerde usted que es parte importante de este cambio que queremos provocar. Te esperamos en Mundo Sustentable.